No, es un, ya está grabando. No, es un pizarrón que tengo aquí en la casa. Bueno, de hecho acabo de comprar, es que en las otras escuelas sí tuve que, bueno, pues tengo que dar clase normal, diario como si fuera. Entonces, pues la forma más fácil que se me hizo fue comprar el pizarrón. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve Sí. bien? Bueno, ahí estaremos haciendo los ejercicios de integrales que vamos a ver. No, no es cierto, no va a haber integrales. Nos espanta, profe. No, no, no. Ya estaban ahí, ya les vi sus caras. No, tranquilos. ¿Hay que poner la cámara, profe? No, no es necesario. Digo, si quieren, pues para vernos ya, pero si no, no. Ah, bueno, gracias. O sea, sí estoy aquí. Es que estoy viendo una película, mire, vea. No, pues, espero Es que que no. andamos mire. con resaca. Espero Con que un no. poco de resaca y pues no está bien. Mientras le ponga atención a la clase, ya. Muy bien, entonces, les subí ya las actividades que hay que realizar, ya ahora sí están todas a lo largo del trimestre hasta que acabe. Entonces, bueno, de la actividad de la semana pasada, no sé si tengan alguna duda, son conceptos y definiciones que vamos a ocupar aquí posteriormente, pero si no tienen, no sé si tengan alguna duda. No. No, profe. La de la semana pasada. ¿Sí? Lo del mapa mental, ¿no? Exacto, lo del mapa mental. Pues creo que no, y si salen, pues ya ahí sobre la marcha. No, porque la actividad se entrega hoy, no me digan eso sobre la Sí, marcha. exacto. Es que no lo hemos vivido. Hasta el rato, profe. Pues hoy es sábado, hoy es cuando nos dedicamos de lleno a este show. Bueno, pero les aconsejaría que en la medida que puedan la subieran antes, porque luego se empieza a saturar el sistema, no la pueden subir y ya es un relajo. Le mandamos un WhatsApp. Entonces, por favor, ahí les encargo. Claro, profe, sin problema. Claro. Ok. Muy bien, entonces, también de la semana pasada les dejé una, no sé si vieron la actividad de política económica. Ese es un tema muy amplio. Y bueno, si no tuvieron oportunidad de revisar, por favor, ahorita en vamos a ocupar unos minutos para que revisen eso, por favor. Okay. Esa actividad de política económica la vamos a dividir así, miren. ¿Se ve el pizarrón? Sí. Sí. Lo voy a escribir y ya ustedes me van diciendo si no se ve bien o algo, ya le muevo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Entonces, ay, no me acuerdo qué número de actividades, creo que la 6. 6, ¿verdad? Sí. No se alcanza a ver. ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Por qué no mejor comparte su pantalla, profe, y lo escribe en Word? No sé si sea más fácil. ¿Por qué no se alcanza a ver? No se ve. ¿No se ve? No. No, yo digo que sí, como dices, Jera, en Word, en PowerPoint o en un blog de notas, ahí en su Profe. lo subimos. Ok, ¿sí? Profe, aquí en Zoom hay una opción que le da en compartir screen y le aparece un escritorio en blanco y ahí puede ir escribiendo. Ah, un O con las dashboard, teclas pero Alt, Dashboard. sí, pero Es que ya compré un pizarrón. sí, ya. Oigan, no, tengo que ocupar mi pizarrón, si no, ¿para qué? Ah, no es cierto. A ver, entonces abro un Word. Esperen. Profe, bueno, yo como consejo, mejor comparta la pantalla, pero antes de que comparta su pantalla, al lado dice pizarra. Ajá. Como pizarrón. Sí, pero lo que pasa es que se pueden
que, o sea, eso tengo que escribir así como con el mouse. Y es complicado. Ok. Sí, déjenme ver si así con el... Digo, nada más para indicarles lo que tienen que tener la actividad. Va. ¿Sí se ve muy borroso el pizarrón? Es que no está muy legible, o sea, se ve muy lejos. Ah, se ve lejos. Sí. Sí dice política económica, creo. Sí, Política económica. necesito una cámara de HD, ¿no? O poner al nivel del pizarrón la compu o la cámara para que... O sea, sí, o sea, si le hago así, Sí, así está más Sí, así legible. sí. Ahí ya se ve mejor. no, sí, pero es que la estoy cargando, Solo que la tiene que cargar. ¿Escribo o la cargo? Sí. Esperen, déjenme ver si ya Es que luego me pongo a abrir cosas aquí en la computadora y Ya lo cachamos, se profe pone. No, o Pillín. sea, que me pongo a abrir cosas y se empieza como a saturar la memoria y ya se empieza a trabar aquí. No, no se justifique, pero está bien, profe, lo entendemos. Suele No, pasar. no. Pues eso no lo comparta, profe, nada más. Como que ya pasó la edad esa que estoy viendo cosas en internet. En la que dicen de la pantalla, ¿puedo escribir? Sí, O sí, sea, pero con el teclado. sí. Sí, si usted comparte Ah, su bueno. pantalla puede escribir con el teclado, profe. Ah, bueno, a ver, entonces vamos a ver. Miren, porfa, en lo que abre esto, que se tarda mucho, ahí en sus computadoras vayan, buscando, ahí información de política económica, porfa. ¿Dijo formación de política económica? Sí, No, política económica. política económica. Ah, ok. Ujú. Ah, aquí está, muy bien.
¿Le escribimos qué es política económica, profe? Sí, ahorita les voy a poner aquí cómo va a estar estructurada la actividad. Para que Ok, ok. no dejen que abra esto porque digo que me pongo a abrir cosas y esta compu luego se empieza a trabar. Ya está viejita. Perdón, voy a mostrar mi micrófono. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, bueno, se ve negro. Se ¿Se ve ve negro? unas rayitas azules atravesadas. Ah, bueno, sí. Ah, se supone que sí estoy escribiendo aquí. A ver, deje de compartir y vuelva a compartir igual. Vale. ¿Qué son estos? Ah, estos eran del bocho rojo. Perdón, A ver, ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Sí. Dejar de compartir el micrófono. Bueno, Es que no me gustan los gatos, por eso dije, ¿quién tiene un gato? Ahí está, ya se ve. Y las 6, política económica, se juntaron ahí. Sí, ahí. Ya regresé, ya, ¿verdad? Sí. Ah. Ay, perdón, chicos, a ver. Espero que ya.
que les digo que abrí Word y ni lo abrió y... Te metes en el pizarrón. Sí, ya dejen ver si puedo compartir la pantalla y si no, escribo en el pizarrón y ya aunque sea les cargo la compu y que para que vean, porfa. Va que va. Va. Ujú. Sí se sigue grabando, ¿verdad? Ok. Sí. Esperen, está abriendo, se supone. A ver, ahí se ve, chicos. No, 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 profe, no se ve nada. ¿Se ve negro o no se ve nada? Las rayitas azules de antes. A Se ver, ven como unos entonces. puntitos. Ok, Noche alrededor, te falta chico rumor. De que siempre amor, la laguna. Una vez con el mar, nadie puede recordar. Lo que canta por cantar una runa. Para ti la Santa Cruz, llena de gracia y de luz. Recorta el trasluz de la luna. Perdón. híjole, no, esto está, pero voy a ver de qué forma puedo proyectar bien el pizarrón mejor, chicos, porque Oiga, profe, ¿y se conecta con su teléfono a la par? Y ya no, con eso- ¿sabes qué? Lo intenté, pero como que jala también, como me tengo que, es como otra sesión, jala, o sea, los de los mismos datos de mi internet, no, y es mucho más lento. Una sugerencia. Esperen, esperen, esto está pensando. Ay. Ya tienen ahí información política económica. Sí, Sí, profe, ya la tenemos. Sí. Ok. Vayan ahí, bueno, busquen también objetivos. Ya los tengo.
¿Ya? ¿Objetivos de política económica? Sí. Eso, muy bien. Ahorita los vemos. Espera. ¿Qué ven ahorita de mí? ¿No se ve nada? No, Está en negro. Ok. Es que estoy cerrando compartir la pantalla, pero está pensando. Ya cerró la pantalla, profe. ¿Ya? Ya. Ok. A ver, entonces voy a tratar de poner la compu de tal forma que se vea el pizarrón. Ah, de ahí todavía se ve borroso, ¿verdad? Pero No, se ve profe, mejor. se ve mejor. ¿Ya se ve mejor? Sí. A ver, voy a acercarlo un poco más. ¿Así? ¿Así se ve? Sí, profe, se ve bien. Sí, así se ve. Perfecto, sale. Pues ya vamos a seguirle así porque si no... Muy bien, entonces... Van a poner aquí definición. Definición de política económica. Y bueno, a ver, alguien que me lea algo ahí que haya... Yo encontré Ajá. que las políticas económicas son las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos que, como veremos, bueno, son fundamentos del crecimiento económico, Bueno. la estabilidad del precio. Ahorita, hasta ahí, hasta ahorita ahí, Ana. Sí, gracias. Entonces, política económica, el concepto son acciones, chicos, que va a tomar el gobierno a través de diferentes instrumentos, ahorita lo vemos, pero las políticas económicas son acciones que toma el gobierno para influir en la actividad económica, ¿sí? ¿Para qué, perdón? Para influir en la actividad económica. O sea, cuando detecta que la economía tiene movimientos que no son los adecuados, ¿sí? El gobierno, a través de varios instrumentos que se llaman políticas económicas, va a intervenir para que esa situación cambie, ¿sí? Sí. ¿Todos queda claro el concepto de la definición de política económica? Sí. Todas aquellas acciones que el gobierno toma para influir en la actividad económica. Ok. Sale. Y entonces, pues también van a poner los objetivos. Y objetivos, pues, depende el autor, depende la bibliografía que ustedes estén leyendo, va a haber N cantidad de objetivos, ¿sí? Los vamos a agrupar en los siguientes, por ejemplo. Díganme uno. Que vean ¿Pleno ahí. empleo? El principal objetivo de la política económica, ¿cuál sería? No sé si... Regular precios. Otro más importante. Crecimiento y desarrollo económico. Crecimiento económico. La estabilidad de precios. Ajá, ahorita lo vemos, pero el principal objetivo de las políticas económicas es el crecimiento económico, ¿sí? Y aquí vamos a ver, vamos a meter todos los conceptos que ustedes vieron, que ustedes estuvieron revisando de la semana pasada. ¿Cómo medimos el crecimiento económico? ¿Por el PIB? Por el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Perfecto. El crecimiento económico se mide por el PIB o el PNB. ¿Sí? Uh-huh. Sí.
Y entonces, pues yo les preguntaría, ¿qué es el PIB o el PNB? El Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto Ajá, ¿qué miden? en la economía. Ah, pero a ver, ¿cómo se mide? O sea, ¿cuál es el indicador Mide la del PIB? producción de las empresas. ¿Cuál? ¿Qué tan productivas son nuestras empresas? Más. Lo investigaron para su cuadro, a ver qué tienen ahí como El PIB. PIB es ¿Qué es? el consumo más la inversión, más los gastos más los gastos del gobierno, más las exportaciones, menos las Ah, importaciones. bueno, la forma de cálculo, pero quiero que me digan a grandes rasgos qué entienden o qué mide el PIB, cómo se Los mide. bienes y servicios. ¿Cómo? Bienes y servicios de un país. Ok. Es Ajá, ay, dime. es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Una, Acuérdense que tenemos que simplificar los conceptos para que queden claros y que sean más fáciles de retener, chicos. Es otra vez como si le explicaran a un niño qué es el PIB, qué mide el PIB. ¿Qué se les ocurre? No te escuchas, Moy. Ay, perdón, estaba hablando Moisés, no se escucha. Bueno, yo no lo escucho. Mire, dice que es el valor monetario de los bienes y servicios finales que son comprados por el usuario final. Sí, fíjense, básicamente el PIB es todo lo que se produce dentro de una economía. Todo lo que se produce. Ok. Y entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿De qué forma podemos medir todo lo que se produce dentro de una economía, de un país, por ejemplo, de México? ¿Cómo se les ocurre que se puede medir? ¿A través de qué? Pues a través de sus precios, chicos, ¿sí? El PIB no es otra cosa más que, oye, se producen autos, ¿cuánto de dinero abarca esos autos? ¿Sí? ¿Cuánto es su valor unitario y cuántas unidades se producen? Y me da un monto final, ¿sí o no? Sí. Se producen aguacate, se produce limón. ¿Cuántas? Ah, pues toneladas. Ah, ¿en cuánto está la tonelada? Tanto, ah, pues entonces eso vale tan limón. La producción de limón, la producción de aguacate, ¿sí? Sí. Y al final, chicos, el Producto Interno Bruto no es otra cosa más que la sumatoria de todos estos valores monetarios de lo que se produce en la economía, chicos. ¿Sí queda claro? sí, profe. Sí. Entonces, cuando nosotros o cuando oímos que el Producto Interno, ¿cómo se mide el crecimiento? Pues a través de PIB. Cuando escuchan, no, pues saben que el PIB aumentó un 2%. Ah, bueno, pues significa que esta medida de valor monetario de un periodo a otro sube o baja, ¿no? Depende de la economía en que nos encontremos. Sí. ¿Todos queda claro el concepto del PIB? Sí. Sí. No lo vamos a calcular ni nada, pero bueno, que es súper importante que sepamos. No es otra cosa que mide la producción de un país a través de unidades monetarias. ¿Sí? Ok, sí, está bien. Oye, profe, pero ahí lo que me queda duda es la parte del cómo es que sacan ese porcentaje. Ah, Los precios, ¿no? El porcentaje, pues el crecimiento. O sea, si tú tienes un PIB, un periodo, ¿no? Llamémosle anual. Si tú tienes en el año 2018 un PIB de 100 pesos y en el 2019 tuviste un PIB de 102 pesos, ¿cuál es el porcentaje del PIB, de crecimiento del PIB? 2%, ¿no? 2% anual, ¿sí o no?
Ok. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Por eso cuando se dice que ya han escuchado las noticias que no hay crecimiento, pues significa que que no, o sea, que no producimos más, ¿sí? Que no se produce más, que todo sigue estando estable. Siempre en una economía y el crecimiento, pues se busca que aumente la producción. Acuérdense, ya esto es un sistema económico de mercado. Y entonces el sistema económico de mercado te dice que solamente vas a ser próspero en la medida que aumentes tu productividad. ¿Sí? Sí. Sale. Ok. ¿Todos claro? Sí. Vale. Voy a borrar porque tengo chiquito el pizarrón. Entonces, objetivo principal de la política económica es el crecimiento económico. ¿Estamos? Sí. Dale. Ahora sí, ya de ahí les digo, depende de la bibliografía, pues van a encontrar pues, diferentes objetivos. ¿Como cuáles? ¿Qué otro? Estabilidad de precios. Estabilidad de precios, muy bien. ¿Cómo se mide la estabilidad de precios? Por el IPC. Controlando la inflación. Es correcto. El indicador de la estabilidad de precios es la inflación, el indicador de la inflación. ¿Sí? Que se mide regularmente en porcentaje. ¿Sí? ¿Y qué es la inflación? Es el incremento del costo sobre el producto. O bueno. Ok. Sí, en forma general, la inflación es el aumento generalizado de precios, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿Y cómo sacamos este porcentaje del aumento generalizado de precios? Ahora sí, ¿a través de qué indicador? ¿Del IPC? No, son dos, mucho cuidado. Hay uno que es IPC y otro INPC, ¿sí? Entonces, ustedes sacaron los dos. ¿Qué es IPC? El índice de... Es el índice de precios y cotizaciones. Exacto. Una cosa, mucho cuidado. Una cosa es el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, que no es otra cosa que es un indicador bursátil, ¿sí? Indica la bursatilidad de las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Sí. El indicador para medir la inflación es el INPC, ¿sí? Que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Exactamente. ¿Qué me mide ese indicador? ¿Cuánto ha incrementado los precios en un periodo de tiempo? Bueno, ¿O cuál de los dos? Como tal, no, el índice nacional de precios al consumidor, ¿qué me dice ese indicador? Mide la inflación. No. La inflación se mide cuando comparamos un índice nacional de precios al consumidor de un periodo a otro. El índice nacional de precios al consumidor me indica los precios de la canasta básica. La variación que tiene, ¿no? Los precios de la canasta. Precio, o sea, el precio. El precio de la canasta básica. La variación de este índice me da la inflación. No sé si me explico. Sí. Ajá. Como lo explicaba anteriormente, si yo tengo un índice nacional de precio al consumidor en el 2018 de 100 pesos y lo comparo con el índice nacional del precio al consumidor del 2019 y en el 2019 está en 110 pesos, entonces yo tengo una inflación ¿de cuánto? ¿10 pesos? ¿De? 10%, ¿sí o no? ¿Sí queda claro? Sí. El índice nacional no me mide variación. Es un índice de los precios de la canasta básica. La variación se mide cuando comparamos dos periodos de ese índice.
Y ese indicador, Ok. ese indicador de ese aumento de precios me da la inflación. Por ejemplo, la inflación se puede medir de una semana para otra. Por ejemplo, ahorita el Sí. precio del huevo está muy elevado y la semana pasada pues, estaba, digamos, a nivel nacional, como que... Sí, nada más que, bueno, ahí tu inflación sería sobre un solo producto, ¿no? O sea, no podrías decir que si el huevo aumentó 50%, pues tu inflación es del 50%, ¿no? Por Yo eso... tengo una duda. ¿Sí? O sea, ¿en base a qué es que sube la inflación? No sé si hay como alguna fórmula o Sí. cómo es que miden el que tenga que subir. No, o sea, no es de que tenga o no tenga que subir. Lo importante aquí es controlarla, ¿sí? No, o sea, no podemos decir, hay objetivos, por eso, precisamente por eso se hablan de objetivos. El gobierno dice, el objetivo es que la inflación no suba, no se dispare. No podemos, o sea, ninguna economía puede decir que su objetivo es que no haya inflación, ¿sí? Eso es imposible. En la realidad y en la evidencia empírica te dice que los precios van a subir, ¿sí? La actividad económica hace que los precios suban invariablemente. Lo que se busca es controlar esa inflación. Profe, tengo una duda. ¿La inflación solo es para la canasta básica? ¿Y a partir de No. qué regulamos, digamos, la inflación? ¿O la inflación también, por ejemplo, para cualquier otro producto? Háblese coches, etcétera. Hay estudios donde se pueden incluir, ahora sí que por sectores, hay medidores de cambios de precios por sectores. La inflación, como un indicador macroeconómico de un país, se mide a través de la canasta básica, ¿sí? Salud. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se mide, o sea, que la inflación a nivel de indicador macroeconómico solamente abarcará la canasta básica? ¿Por qué no incluimos todo lo que se produce? ¿Por qué no lo hacemos, imagínense, sobre el PIB, sobre todo lo que se produce? Perdón, no, adelante. Porque es algo que todos consumen y se puede medir como que generalizar y no nada más de unos pocos. Exactamente, porque si nosotros incluimos también los precios, por ejemplo, de los carros, pues no todas las familias consumen carros. Es correcto. Entonces, pues no podríamos tener un indicador así. La canasta básica, pues se asume que toda la población en general la consume y por eso sobre eso podemos hacer un indicador de aumento de precios. Pero, profe, entonces, ¿por qué la política económica dice que quiere ver un crecimiento económico en sus objetivos si solo estamos midiendo la canasta básica? En realidad, la canasta básica, para mí, es para la sociedad media-baja, porque en realidad no tienen como tal oportunidad de un mayor crecimiento. Entonces, por eso, pues yo creo que el Estado se mantiene pues en un nivel económico muy bajo, porque en realidad pues no estamos permitiendo el crecimiento para la población como tal. Fíjate, es que aquí estás mezclando dos conceptos. Un concepto es el crecimiento económico. El crecimiento económico sí lo vamos a medir con todos los productos, todos los productos que se miden, que se producen. El crecimiento económico sí. Hay otro indicador que es la inflación. Esta inflación no podemos meter en los precios de todos los productos por lo que les acabo de comentar. Ok. Pero realmente la medición del crecimiento sí abarca todos los productos. ¿Sí? ¿Sí me explico la diferencia? Sí, profesor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, estabilidad de precios. Entonces, el objetivo de la política es controlar esta inflación. No podemos decir eliminar,
porque eso es imposible, ¿sí? No se puede eliminar la inflación, pero se controla. El objetivo es controlar esa inflación, ¿sí? Ahorita, ya después vamos a ver y van a entender mejor cómo es esto. ¿Estamos? Sí. Vale. ¿Qué otro? Empleo, favorecer empleo. Exactamente. Empleo. ¿Qué se busca? ¿Cuál sería el objetivo de este concepto del empleo? Pues conseguir empleos, ¿no? Hay Generar empleos No. mejor redituados. Ok, hay un concepto económico que se llama pleno empleo. No sé si Pleno empleo. lo... Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el Es pleno una empleo? situación en donde todos los individuos de un país que están en condiciones de trabajar y que quieren hacerlo, se encuentran efectivamente trabajando, ya sea como empleados de una empresa u organización o creando la suya propia. Perfecto, muy, muy bien. Y el concepto aquí es ese, chicos, es personas en condiciones o en edad de trabajo que lo estén buscando y lo consigan, ¿sí? Cuando se logra que todo ese sector del que acabamos de hablar tenga trabajo, tenga empleo, se habla de pleno empleo. Cuando no ocurre eso, es cuando ya se mide el desempleo, medido en porcentaje, ¿sí o no? Desempleo. No sé si han escuchado entonces que dice, bueno, la tasa de desempleo en México es del 6%, del 7%, del 8%. No es otra cosa que ese porcentaje de personas en edad laboral que están buscando trabajo y no lo consiguen, ¿sí? Así se mide el desempleo. Anteriormente, las tasas de desempleo, y si lo buscan así, tienen curiosidad de buscar, las tasas de desempleo antes en México eran más altas de las que se manejan ahora. Y bueno, aquí la trampa, bueno, podría decir que se genera más trabajo, pero no. Lo que pasa es que anteriormente se medía la tasa de desempleo en función de las personas en edad laboral y que no trabajaban, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense, llegaban a una casa de cuatro miembros, de 4 integrantes. Entonces estaba pues el papá, la mamá y, por ejemplo, si los dos niños o los dos hijos ya estaban en edad laboral, por ejemplo, ya tuvieran más de 18 años los dos, y entonces decían, a ver, ¿cuántos son aquí? No, pues son 4. ¿Cuántos de estos 4 laboran? Ah, pues labora el papá. Y igual, a lo mejor la mamá también labora. Los niños, los jóvenes, ellos no laboran, pero ya tienen más de 18 años, ¿sí? A lo mejor no están ni estudiando, por ejemplo, y ya tienen más de 18 años. Entonces, para la medición del desempleo, decían, oye, aquí hay 4 personas en edad laboral y solamente trabajan 2. Entonces, pues hay un 50% de desempleo en esta familia. Pero realmente si les preguntaban a los chamacos, bueno, a los hijos, oye, ¿tú quieres trabajar? Y él decía, no, yo no quiero trabajar, realmente yo me dedico al youtuber, ¿no? O yo me dedico a otra cosa, ¿sí? O yo vendo Avon. Ellos tenían a lo mejor pueden tener una fuente de ingresos, ¿sí? Pero para las mediciones del empleo, ellos estaban desempleados. Es un empleo formal, ¿no? Exactamente. Entonces, las tasas de desempleo se disparaban. Actualmente, por eso el concepto es diferente ahora. Ahora les preguntan, a ver, ¿quiénes son las personas en edad laboral y que estén buscando trabajo, que quieran trabajar y no lo encuentran? Entonces, ahí sí se consideran personas desempleadas.
¿Sí me explicó? Sí. O sea, Sí. como por ejemplo nosotros que ya aún siendo egresados de la carrera profesional, en alguna situación nos vimos en la necesidad de buscar empleo, pero no encontrábamos nada. ¿A eso se refiere? Exactamente. Si a ti te miren, oye, yo soy una persona que estoy buscando trabajo y no lo encuentro, entonces sí. Pero a lo mejor alguno de ustedes, no, pues yo terminé la carrera, vivo con mis papás, quiero seguir estudiando. Bueno, pues para el concepto del desempleo no se considerarían esta tasa. ¿Sí? Sí. Dale. Oiga, profe, Ajá. y por ejemplo ahora, no sé, es que se me vino a la mente, ahora que están haciendo la encuesta del INEGI Ajá. y preguntan justamente eso, de Exacto. cuántos miembros son y cuántos de ellos son económicamente activos, ¿de ahí se toma para esos indicadores? Exactamente. Ok. Exactamente. De esos indicadores. Sí, básicamente el censo es, pues, ver las situaciones en las que se encuentran las familias. ¿Cuántos miembros hay? ¿Cuántos están desempleados? Desempleados otra vez en el concepto de que quieren trabajo y no lo encuentran. A lo mejor ninguno tiene trabajo, pero por alguna otra medio, pues subsisten, ¿sí? O tienen ingresos. Ok, gracias, profe. Sí, muy bien. ¿Qué otro objetivo de política económica? Puede ser también la mejora de la balanza de pagos. Ok, mejora en la balanza de pagos. ¿Y qué es eso? Me imagino yo que debe de ser como, no sé, que se hace como un estudio en el que, dependiendo de la edad o las actividades que se realicen, es como van midiendo la paga. No, ¿No? no. Dice Es que la es un balanza de registro de pagos. todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo Ok. en un determinado periodo. Básicamente, chicos, la balanza de pago me dice cuánto exporto y cuánto importo de productos. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la medición de la balanza de pagos. ¿Cuánto exporto y cuánto importo de productos? Obviamente, pues, en una economía próspera, las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿sí o no? Cuando sucede esto, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, se dice que hay un superávit en la balanza de pagos. ¿Sí? Un superávit en la balanza de pagos. Cuando sucede lo contrario, pues regularmente caso México, donde las importaciones son mayores a las exportaciones, se dice que hay un déficit. Déficit. ¿Sí? En Ok. la balanza de pagos. Por eso el objetivo es esta parte, la mejora. Como regularmente nos encontramos en un déficit, pues el objetivo es mejorar ese déficit, ¿no? Sí. Si nos encontramos en Ok. pues a lo mejor el objetivo diría diferente, pero dice mejor en la balanza porque pues, regularmente nos encontramos acá. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí. ¿Qué otro? ¿Algún otro así circunstancial? Básicamente, pues son los principales objetivos de la política económica. ¿Sí? No sé si tengan algún otro o tengan duda a qué se refiere. No. Obviamente estos objetivos se hacen en forma general. ¿Por qué? Porque
dentro de las políticas económicas, ¿ya puedo borrar? Sí. Sí. Entonces, objetivos. Entonces, objetivos generales, ¿no? Los que ya vimos. Hay infinidad de objetivos, por eso decía, hay infinidad de objetivos porque hay N cantidad de políticas económicas, ¿sí? Y ustedes también van a ver la clasificación, ¿sí? La clasificación de políticas económicas. ¿Y cómo se clasifican? ¿Y qué determina la clasificación de estas políticas económicas? Los sectores económicos que que se quieran estudiar o investigar. Por ejemplo, ahí pónganle, a ver, clasificación o tipos de políticas económicas. ¿Cuáles se encuentran o cuáles les salen? La monetaria, fiscal, Exacto. exterior, rentas, entre otras. Sí, entonces ustedes van a ver pues, política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política comercial, y así, chicos, N cantidad de políticas. Ahí en su trabajo, bueno, pongan, no sé, 5, 6, 7. Una breve definición de a ¿Puede qué se repetir refiere. los dos últimos que dijo, de favor? Política cambiaria, política comercial, hay política de exportaciones. Estructurales. Ajá, o sea, van a encontrar N cantidad de políticas. Y entonces cada una de esas políticas pues va a tener, ahora sí, sus objetivos específicos, ¿sí? Nosotros, chicos, nos vamos a centrar en estas dos. En el estudio académico y los más generales, donde se ve la mano del gobierno, es a través de estas dos, la política fiscal y la política monetaria. ¿Sí? Es la que nos vamos a centrar. ¿Política monetaria, dijo? Ajá, política fiscal y política monetaria. Estas son donde nos vamos a centrar. Estas, las demás, les digo, pueden poner otras 3, 4 que ustedes vean, una breve definición ahí que abarca y ya es suficiente. Pero para la fiscal y la monetaria sí nos vamos a adentrar un poco en esas políticas. Y por favor, entonces, van a buscar. Ay, es monetaria, ya ven, ¿por qué no me dicen que no es monetaria? Van a buscar los objetivos. Instrumentos, ¿sí? Instrumentos de política fiscal y política monetaria. Instrumentos, ¿verdad? Sí. Instrumentos, así dice. ¿De qué otra forma lo pueden encontrar? Instrumentos, mecanismos también puede ser. Instrumentos o mecanismos. A ver, ahí léanlo. Y a ver qué entienden o qué. Bueno, yo encontré instrumentos de gastos corrientes, gastos
transferencias, gastos de transferencia, gasto de capital o de inversión. ¿De qué estamos hablando? La fiscal. Fiscal, ok. Básicamente, bueno, son dos instrumentos o mecanismos de política fiscal, ¿eh? Es el... yo encontré aquí, existen dos tipos de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Bueno, ok, muy bien, sí. Pero primero, antes de la clasificación, es que esa es la clasificación. Quiero ver instrumentos antes de clasificación. Instrumentos o mecanismos, van a encontrar dos. ¿De gastos y de ingresos? Exacto, muy bien. ¿Cuál sería el de ingresos? ¿Ingresos corrientes o de capital? ¿Cómo obtienen el gobierno sus ingresos? ¿Impuestos? Por los impuestos. Impuestos. Entonces, fíjense, los instrumentos de política fiscal van a ser dos. Impuestos y ¿cuál es el otro? ¿Gastos? Gasto. Gastos. El gasto público. Gasto público e ingreso público. Exactamente. Gasto público e ingreso público a través de impuestos. Estos serían los dos mecanismos de política fiscal. ¿Cuál es el instrumento? Porque para la monetaria solo es uno. ¿Cuál es el instrumento de política monetaria? ¿De cuál? ¿Del gasto público? No. En política monetaria, ¿cuál sería su instrumento o su mecanismo? La masa monetaria y los tipos de interés. Exactamente. Sería Masa monetaria. la tasa de interés en forma general. La tasa de interés es el instrumento o mecanismo de política monetaria. Y fíjense, aquí ya entra lo interesante. Ustedes ya van a poder dar clases de economía cuando dominen esto. Voy a borrar acá arriba, ¿eh? El concepto general van a ver que es fácil, no así no así la práctica, pero el concepto general sí lo es. Bueno, entonces, espérenme, antes, bueno, no lo hago acá arriba porque si no ya no van a ver. Entonces, fíjense. Tenemos política fiscal, que la voy a poner, política fiscal, con sus instrumentos que son impuestos y gasto público. Me voy así a empezar aquí con la política fiscal. Esta política, a su vez, se divide en dos. Ahora sí, ¿cuál sería? Ahí voy. Política fiscal expansiva. Muy bien, política fiscal expansiva. Y política fiscal restrictiva. Política fiscal restrictiva. Muy bien. Entonces, fíjense, chicos, vean. Imagínense una situación hipotética en donde la economía se encuentra estancada, ¿sí? En donde no fluye el dinero, en donde no se aumenta la producción, en donde no se generan nuevas fuentes de trabajo, ¿sí? Imagínense ese escenario. Como estamos ahorita. Por eso les dije hipotética, porque pues, aquí no pasa, ¿no? Pero hipotético. Entonces el gobierno
se da cuenta de esa situación, se da cuenta que la economía está estancada, no se genera, no hay producción, no aumenta la producción, no se generan empleos. Entonces, a través de políticas económicas, él va a buscar que esa situación cambie, ¿sí? Que esa situación cambie. Entonces, cuando se ve que la economía está estancada, el gobierno, en este caso, ocupa una política económica que es la política fiscal expansiva, ¿sí? Entonces nos situamos en esta situación. El gobierno busca que se active la economía. Entonces dice, vamos a ocupar una política fiscal expansiva a través de estos instrumentos, ¿sí? A través de estos instrumentos, que es el impuesto y el gasto público. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Lo que buscamos entonces es activar economía. Díganme cómo se les ocurre que a través, por ejemplo, de los impuestos podamos lograr ese objetivo. ¿Qué tendría que pasar en tema de impuestos? Bajarlos. Bajar Bajar los impuestos, por supuesto. Incrementar el gasto público. Bueno, ahorita vamos a... Por ejemplo, la primera en el tema del impuesto, pues sería bajar impuestos, ¿sí o no? Sí. Esa sería una política fiscal expansiva. ¿Qué me va a ocasionar esta disminución de impuestos? Ah, bueno, pues me va a generar una serie de cascadas que es lo que se busca. ¿Qué pasa si baja el impuesto? ¿Se gasta en otras cosas? ¿Qué pasa? Fíjense, ahorita lo vamos a ver y vamos a tratar de verlo en diferentes aspectos. Un aspecto general en términos, por ejemplo, de individuos y otro en aspecto general, por ejemplo, de empresas. ¿Qué pasa si nosotros como individuos nos cobran menos de ISR, por ejemplo? Pues vamos a tener más dinero. Exactamente. No, está bien. Tenemos más dinero. O sea, tenemos más dinero que gastar, ¿sí o no? Tenemos más dinero. ¿Qué pasa si nosotros tenemos o ganamos más? A lo mejor no ganamos más en términos de que no aumenten el sueldo, pero si nos bajan el impuesto en términos reales, sí es como si ganáramos más, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa Tenemos si ganamos más dinero más? para gastar. Consumes más. Exactamente. Tenemos dinero para gastar. ¿Manera de que pase eso? ¿Mande? Digo que si hay manera de que pase eso, que te bajen el ISR, por ejemplo. Pues sí, sería una política económica, ¿no, profe? Sí, o sea, sí hay, o sea, sí existe como tal, no se ha implementado a lo mejor, pero, o sea, sí existe. No creo que el viejito lo haga. O sea, pero sí se puede, en realidad sí se puede. Ah, no, de que se puede, por supuesto. Entonces, si pero, nosotros... profe, por ejemplo, perdón, si bajan los impuestos también, pues obviamente ya no habría, ¿cómo se dice? Como el capital para el Estado, ¿no? Algo así. Ajá, exactamente, capital para el Estado y entonces pues, empeoraría la situación que tenemos. No, sí. Obviamente esto... aumenta. Esto se va... Bajaría, ¿no? Ajá. Todos los... Ahorita lo vamos a ver, porque ahorita vamos aquí como por niveles. Lo vamos a ver. Todas las decisiones, chicos, que se toman en los ámbitos económicos tienen consecuencias. Indudablemente, ¿sí? Indudablemente. Tú tomas una decisión económica en un país y vas a tener un aspecto positivo e indudablemente un aspecto negativo. ¿Por qué? Fíjense, aquí seguimos en esto, fíjate. Si nosotros tenemos más dinero para gastar, es decir, aumenta nuestra capacidad, pues vamos a ¿qué? ¿Qué va a ocasionar este aumento de dinero? Mayor consumo. Perfecto. Esto va a ocasionar que nosotros vamos a consumir más. Si nosotros consumimos más, ¿qué va a pasar? La empresa, ¿qué tiene que hacer? ¿Producir más?
Tiene que aumentar su producción, claro que sí, muy bien. ¿Y cómo va a aumentar su producción? Empleando. Muy bien, pues Generando más fuentes de empleo. tiene que generar más empleos, muy bien. Incrementa la oferta y demanda. Exacto, se genera Entonces, fíjense, todo esto, este mecanismo de política fiscal expansiva, una disminución en los impuestos, vean lo que ocasiona. Y entonces nosotros decimos, pues esto está bien padre, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque otra vez, todas las decisiones que se van a tomar en ámbitos económicos van a tener consecuencias. ¿Qué va a ocasionar entonces esta disminución de los impuestos? En términos positivos ya vieron todo lo que puede suceder. Aumenta el consumo, aumenta la producción, aumenta el empleo. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué pasa también cuando nosotros empezamos a consumir mucho? Generamos inflación. Exactamente. Suben los precios. Ok. ¿Y eso me genera qué? ¿Escasez? Inflación. Inflación. Escasez, muy bien. Obviamente, si el gobierno baja sus impuestos, no recaudación. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que los servicios los servicios públicos bajen. Que los servicios públicos no sean de calidad, que aquí no pasa, pero bueno, puede ser que no. ¿No? Entonces, En otro México, ese que está por Asia. Exacto. Entonces ya ven lo que ocasiona Santi, no te robes mi internet. Una decisión en política económica. Sí trae aspectos positivos, pero indudablemente trae otros aspectos que no son del todo agradables. Profesor, ¿por qué los precios suben? Ahí no entendí muy bien. ¿Qué pasa si, acuérdate que hay en el sistema económico de mercado, los precios se regulan con la oferta y la demanda, ¿sí? A mayor demanda de un bien, su precio aumenta. Ese es ¿cómo se dice? ¿Como una ley? Pues sí. ¿Como una acción-efecto? Exacto, como un efecto de esa actividad. Cuando los individuos empiezan a demandar mucho de un bien, ese precio aumenta. Entonces, cuando nosotros tenemos más dinero para gastar, empezamos a consumir más. Si consumimos más, indudablemente el mercado, la ley de oferta y demanda va a ocasionar que empiecen a subir los precios de los productos. ¿Sí, César? Sí, gracias. Tengo una duda ya. ¿Sí? Por ejemplo, ¿eso también es lo que ocasiona el acaparamiento de los productos? Exactamente. Bueno, sí lo vimos. Ese Sí, tema. por ejemplo, ahorita el huevo, pues ya lo subieron, pero es por acaparamiento, no es porque no hay producto. Así que las gallinas ponen huevos todos los días. Sí, que ocasiona los productores de ese producto no sacan al mercado toda la producción, esperando que la demanda aumente de ese bien, y como va a aumentar la demanda, el precio va a subir. Una vez que sube el precio, sacan al mercado esos productos para obtener un mayor beneficio. Pero no podría ser por acaparamiento, ¿no, profesor? Ahorita digo, por la contingencia, todos están en casa, no pueden salir y demás. Simplemente sería porque es un producto que es lo más práctico para estar haciendo en casa, ¿no? No sé, sí, pero... huevo con jamón, huevo con salchicha. Sí, pero una cosa, fíjense. Perdón. Ajá. O sea que esto sería más que nada la oferta sobre la demanda, que es lo que se maneja, bueno, normalmente que entre mayor demanda, más caro, y entre menor
menor el producto, mayor es el precio, algo así. Exactamente. Pero ahora fíjense, una cosa es el acaparamiento. El acaparamiento se da en los productores, ¿sí? Regularmente, en términos generales, en los productores. Ya cuando se habla de intermediarios, o sea, ya cuando el que no saca a la venta el producto y es un intermediario, llámese un Oxxo, llámese una tienda de abarrotes, ya no se habla de acaparamiento, ese ya es abuso, ¿sí? O sea, ese ya es Falta de ética. Sí, exacto, o sea, ya no sé el término legal, pero eso ya es abuso, o sea, ya aumentar tu precio de un producto siendo intermediario, o sea, no sé cuál sería el término legal, pero, o sea, ya no sería un acaparamiento, ya es un abuso, ya es alguna grosería, ¿no? Que no podemos decir, pero ya no se habla de acaparamiento. El acaparamiento, pues, regularmente se da a nivel del productor, ¿sí? Del productor. Y se habla a niveles ya muy grandes. Si ahorita nos están aumentando el precio del huevo y eso ya es abuso, ¿sí? Es abuso y por eso ya ahorita, no sé si han visto que ya, según ya les están clausurando ahí establecimientos y eso. Porque sí, eso ya es abusar, o sea, eso ya es abusar de la necesidad. Sí, claro. Sí, ya muchos establecimientos, de hecho, tienen como letreros que dicen que no puedes comprar más de cierta cantidad. Exactamente, pues es como pasa como el papel de baño, ¿no? Que no sé, la gente que piensa que el virus le va a dar diarrea o no sé qué, pues llevan el papel de baño. Entonces, pues sí, ahí ya cada establecimiento tendrá que tomar sus medidas para evitar que la gente empiece a llevarse todo el producto, ¿no? Y no crean que es por buena onda, ¿eh? No crean que es por buena onda de que digan, ay, no, que alcance para todos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que un establecimiento no le conviene que una persona o que un grupo reducido de personas se lleve todo un producto, por ejemplo? La producción va a aumentar, ¿no? Sí, Es pero... más por integridad, ¿no? Si tienes digamos, un cliente frecuente y en algún momento llega y no tienes algún producto, pues ya está, digamos que cambia un poco la preferencia a un lugar que siempre esté disponible. Pues pudiera ser, pero no, esa no es la razón. O que el consumo no sea tan constante, o sea, de que, por ejemplo, compre hoy muchas cosas y ya su consumo, si es habitual, ya no lo haga tan constante. Algo así. ¿Qué pasa? Imagínense, ustedes van, por ejemplo, a una tienda departamental, háblese Walmart, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ustedes van por cierta cantidad de productos o por productos específicos. Ustedes van, a lo mejor hacen una lista de su despensa y eso, y van por esa cantidad de productos, ¿no? ¿Qué pasa ya que están ahí en la tienda? ¿Solamente se llevan los productos que ustedes anotaron o que ustedes pensaban comprar? No. Pues no, claro que no. O sea, en la cuesta de enero sí, bro. Bueno, pero en un 95% les apuesto que llevan más productos de los que pensaban originalmente comprar. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, imagínense, si ustedes van así en un ejercicio simple, si ustedes van por papel de baño, ¿sabes qué? Se me acabó el papel de baño, voy a Walmart a comprar papel de baño. Y entonces llegan a Walmart y van por papel de baño y no hay papel de baño, ¿qué creen que va a pasar? Buscamos otra tienda, ¿no? Exacto, se van a ir de Walmart y se van a ir a Chedraui, por ejemplo. Y si hay papel de baño ahí, pues van a comprar el papel de baño ahí y a lo mejor otros productos que no pensaban comprar, pero los van a comprar. Y Walmart ya se perdió esa venta. ¿Sí me explico? Correcto. Sí. Entonces, por eso les digo, o sea, no es que las tiendas, ay, no, que alcance para todos. Sí, Pues, le importes. no, pues no, realmente el concepto es ese, es diferente. Pues si saben que si no tienen un producto, posiblemente pierdan clientes que están buscando ese producto y se vayan a ir. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, chicos, ya para no hacer tan largo esto. Entonces, fíjense, esto es una política solamente en tema de impuestos.
¿Qué pasa? ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería otra política fiscal expansiva ahora en términos del gasto público? ¿Qué tendría que pasar con el gasto público para ocasionar toda esta cascada de situaciones? Aumentar el gasto público. Exactamente. Una política fiscal expansiva es aumentar el gasto público. Y aquí un paréntesis. ¿Qué es el gasto público? Porque se tiende a confundir mucho. ¿Qué es el gasto público? Lo que el gobierno gasta, ahora sí como en los servicios públicos o en los programas de beneficencia social. Ok, fíjense, hay una cosa que se llama gasto corriente del gobierno. El gasto corriente es el gasto que tiene ya fijo. Es decir, sueldos a funcionarios públicos, que son muy poquitos, pero bueno, ¿no? Sueldos a maestros, sueldos a médicos. Ese es el gasto fijo, ¿sí? Un gasto corriente. De eso no se habla aquí. Este gasto público se refiere a gastos extraordinarios que pudiera ser para ocasionar todo esto que ya vimos. ¿Cómo cuáles se les ocurre? ¿Cuál sería un aumento en el gasto público? ¿El transporte público? No. A lo mejor ahorita, volviendo al tema de la contingencia, que tuviera que comprar más equipo médico. Exactamente. Por ejemplo, un aumento en el gasto público es toda la inversión que se realiza en obra pública. Hacer una autopista, hacer una carretera, hacer un hospital, construir un puente peatonal, todo ese gasto es a lo que se refiere como gasto público, toda la inversión en obra pública, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar ese aumento en ese gasto público? Pues igual, para hacer, por ejemplo, una carretera, una autopista que conecte a dos comunidades. ¿Qué necesita el gobierno? Pues necesita recursos. Necesita, por ejemplo, mano de obra o contratar a una empresa, ¿sí o no? Contratar a una empresa. Hacer licitaciones públicas. Exactamente, hacer una licitación y todo, ¿no? Suponiendo que la haga, pero bueno. Según. Exacto. Esa inversión en esa carretera va a ocasionar, entonces, que contrate a una empresa. ¿Esa empresa qué va a hacer? Pues necesita material, ¿sí o no? Sí. Entonces, como necesita materia prima, va a necesitar que las empresas que hacen cemento, varilla, todo eso, pues le vendan. Eso, en temas generales, va a aumentar la producción de esas empresas, ¿sí o no? Sí. Al aumentar la producción, las empresas, ¿qué tienen que hacer? Pues otra vez, aumentar el empleo. ¿no? Oferta de empleo. Va a contratar más personas, más albañiles, más ingenieros, más todo para construir esa carretera. Si aumenta ese empleo, la gente, ¿qué pasa? Tiene más ¿qué? Dinero. Más ingresos, más muy dinero, bien. Tiene más liquidez. Exactamente. ¿Y qué pasa si tiene más ingresos? Pues aumenta su gasta más consumo, exactamente. Su consumo. Y entonces, esta política fiscal, otra vez, me genera una serie de eventos que serían buenos, pero pues otra vez. Caemos en lo mismo, ¿no? Caemos en lo mismo, obviamente, porque todas las decisiones que se tomen tienen consecuencias. Al aumentar el consumo, aumentan los precios y aumenta la inflación. El gobierno sabe esto, chicos. O sea, el gobierno sabe esto. O sea, sabe que va a ocasionar esto. Pero como el objetivo de esta política es incentivar
esta economía está dispuesto a correr este costo, ¿sí? Este costo. ¿Qué pasa cuando esto ya se empieza a salir de control? ¿Qué pasa cuando la inflación ya se empieza a descontrolar, que ya tenemos tasas de inflaciones muy grandes? Aplicamos la Descontento, política ¿no? contractiva. Exactamente. Al gobierno, cuando esta parte se empieza a descontrolar, cuando ya hay mucha inflación, cuando ya hay mucho dinero en circulación y lo detecta, entonces dice, no, ¿saben qué? Pues ahora necesitamos políticas fiscales, ¿qué? Restrictivas. Ok. ¿Y cuál sería las políticas fiscales restrictivas en temas de impuestos? Aumentar los impuestos. Exactamente, aumentamos los impuestos. Reducir el gasto público. Y disminuimos el gasto público. Y la cascada de situaciones, pues serían las inversas, ¿sí o no? Reverso. Exacto. Si aumentamos los impuestos, la gente tiene menos, My money. menos dinero para consumir. Al consumir menos, los precios se tienden a estabilizar. No a bajar, ¿sí? Porque acuérdense, otra vez, la inflación, pues, va a seguir siendo, pero se tienden a estabilizar. Ya no vamos a tener subidas de precios tan abruptos, ¿sí? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí se entiende la importancia y cómo se funcionan estos mecanismos? Sí, profe. Muy bien. O sea, ahí ustedes en su trabajo ahí como gusten, pueden poner pues escrito o pueden ocupar algunos diagramillas. Ahí otra vez, aquí lo importante es que ustedes entiendan los conceptos, les entiendan, les quede claro, los asimilen más fácilmente. Ok. ¿Ya puedo borrar? Ya. Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa entonces esto es parte de la política fiscal? ¿Qué pasa con la política económica? Monetaria, ¿no? Que diga política monetaria. Quedamos entonces que la política monetaria tiene un instrumento que es la tasa de interés. Y esta política también la vamos a clasificar en dos, ¿no? Que sería política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense. El objetivo, otra vez, es el mismo. El objetivo es el mismo y la situación sería, imagínense, la misma. La economía está estancada, necesitamos activar economía, entonces, pues, necesitamos una política monetaria expansiva. Y su instrumento Bajamos es las la tasas tasa de- de interés. ¿Sí? Bajamos las tasas de interés. ¿Cómo? Bajamos las tasas de Es interés. correcto. Una política monetaria expansiva sería una disminución en la tasa de interés. Este es un concepto muy financiero, ¿sí? ¿Qué es la tasa de interés? ¿A qué se refiere? Yo tengo que es el precio del dinero, el interés es el dinero que se paga por el servicio al momento de solicitar un préstamo. Es correcto. La tasa de interés me dice exactamente eso. ¿Cuánto me va a costar conseguir dinero? ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjense, les explico así como con mis alumnos de finanzas. Hay dos entes económicos en forma general. Un ente económico
que necesita dinero, que no gana, no tiene el ingreso suficiente para sus gastos, ¿sí? Y hay otro ente económico en el que sus ingresos son mayores a sus gastos. Para el tema, en términos financieros, aquellos entes económicos que necesitan dinero se llaman como, no me digan pobres, luego me dicen pobres, se llaman deudores, ¿sí? Okay. Y aquellos entes económicos que tienen más dinero del que gastan, se llaman, no se llaman ricos. Prestamistas. Se llaman inversionistas. ¿Sí? Ricos. No, no ricos. Deudores e inversionistas. Y mucho ojo aquí, chicos. Nosotros, como individuos, va a haber, situaciones en donde nos encontremos aquí y situaciones en que nos encontremos acá. Las personas muy ricas, con mucho dinero, ¿sí? Las empresas más grandes del mundo, que ustedes sepan, van a ubicarse aquí y también va a haber veces que se van a ubicar acá, ¿sí? Entonces, el tema de necesitar el dinero no es un tema de riqueza o de pobreza, depende de la situación en la que nos encontremos, ¿sí? Las empresas que cotizan en bolsa se ubican acá. Ellas son deudoras en esa situación, ¿sí? Entonces, no se vayan con la pinta, no porque digan deudores significa que son gente pobre o que no tienen dinero, no. Las empresas que se quieren expandir, que quieren fusionar, que quieren comprar, pues necesitan dinero, no siempre tienen la liquidez para comprar algo, pues tienen que pedir prestado también, ¿sí? Entonces, fíjense, estas personas que les sobra el dinero en algún momento, están dispuestas a transferir ese dinero a estos entes que lo necesitan, ¿sí o no? Y estos deudores están dispuestos a aceptar ese dinero ¿a cambio de qué? De un interés. Un interés, exactamente, un costo de ese préstamo. Okay. A eso se refiere la tasa de interés en forma general. Entonces el gobierno, a través del Banco de México, a través de la banca central, a través de instrumentos ya muy técnicos, muy complejos, determina esta tasa de interés, determina el costo del dinero y ellos publican esa tasa de interés pues de forma recurrente, ¿sí? Puede ser semanal, puede ser trimestral, puede ser anual. Publican esa tasa de interés, que es una tasa, no sé si han escuchado, es una tasa de referencia. ¿Qué quiere decir de referencia? Que todas las entidades financieras van a observar esa tasa y la van a tomar como referencia para su operación. Los bancos ven esa tasa de referencia que publica Banco de México y a través de esa tasa ofrecen sus productos, ¿sí? Créditos, préstamos, sus inversiones también están en función de esas tasas de interés. ¿Sí me explico más o menos? Sí. No, Sí. les digo, es un tema muy financiero, pero básicamente es decir el costo del dinero. Entonces, el gobierno, para incentivar la economía, ¿qué hace? Pues disminuye esa tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué me va a ocasionar esa disminución en la tasa de interés? Que las personas adquieran más préstamos. Exactamente. Mayor crecimiento económico. Muy bien, fíjense.
Esta disminución en la tasa de interés va a ocasionar que el costo de tener dinero sea más bajo, ¿sí o no? Sea más barato. Y entonces las empresas van a aumentar las personas van a estar dispuestos a solicitar más créditos, ¿sí? Ok. Como vamos a tener más créditos, vamos a tener más ¿qué? Deudas. Bueno, sí, porque deudores. vamos a gastar más, ¿sí o no? Vamos a tener más liquidez. Exactamente, va a haber más liquidez, va a haber más gasto. Si hay más gasto, hay más ¿qué? Consumo. Consumo. Si hay mayor consumo, hay mayor ¿qué? ¿O qué se necesitan las empresas? Producción. Necesitamos producir más, muy bien. Y si se produce más, pues va a aumentar los empleos, ¿sí o no? Sí. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo la cascada también se da a través de este mecanismo de disminuir la tasa de interés? Y esto se habla no solamente de personas físicas, otra vez, también personas morales, también las empresas, si les disminuyen las tasas de interés, pues van a estar dispuestos a solicitar créditos, porque las empresas también solicitan créditos, ¿sí? Y entonces, pues la cascada se da otra vez así. Obviamente, esto, como ya lo vimos, nos va a ocasionar ¿qué? Igual, ¿no? Los precios y la inflación. Aumentan los precios y aumentos de la inflación. Entonces, fíjense, aquí lo vamos a ver de dos formas. Una, esta disminución a través de la tasa de interés, lo vamos a ver a través del gasto, ¿sí? Un aumento en el gasto. Pero también lo vamos a ver en el tema de la inversión. ¿Qué va a ocasionar que me disminuyan? Ahora pónganse del lado de los inversionistas. Por ejemplo, ustedes tienen dinero, ¿sí? Ustedes tienen 1,000 pesos. Y entonces el gobierno a través de instrumentos de inversión, llámense, por ejemplo, CETES, les ofrece que ustedes inviertan esos 1,000 pesos, ¿sí? Si a ustedes el Banco de México les dice, oye, yo te ofrezco instrumentos de inversión y te ofrezco, no sé, por ejemplo, un 10% de rendimiento sobre tu inversión. Pues entonces ustedes como inversionistas dicen, pues 10%, al ser una inversión relativamente segura, pues están dispuestos a entrarle a esa inversión, ¿sí o no? Como ustedes van a estar dispuestos a invertir, pues ustedes van a dejar su dinero. Ya van a tener menos dinero en la bolsa, ¿sí o no? ¿Qué pasa si fuera lo contrario? Si les dicen, no, ¿sabes qué? Pues voy a bajar las tasas de interés ahora, pues solamente te puedo ofrecer un 2% sobre tu inversión. Pues ustedes dicen, no, pues no, esa inversión no me es atractiva, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Pues prefiero ocupar ese dinero, ¿sí? Entonces, cuando se disminuye la tasa de interés, va a aumentar la producción y va a disminuir la inversión. Por este tema que les digo. El incentivo de invertir va a ser muy poco. Entonces, disminuye este tema de la inversión, ocasionando que nosotros estemos mejor dispuestos a gastar ese dinero en lugar de invertirlo, ¿sí? Generando, sí, obviamente, toda esta cascada de eventos. Y entonces, ¿qué pasa cuando esto se empieza a descontrolar, la inflación? Pues entonces, el gobierno se da cuenta que se está descontrolando la inflación y decide hacer políticas monetarias restrictivas. Restrictivas. ¿Que sería cuál?
Aumentar la tasa El de interés. aumento. Aumentar la tasa de interés, muy bien. ¿Qué me va a ocasionar ese aumento de la tasa de interés? Más inversión. Que aumente la inversión, muy bien. Aumenta la inversión. Y disminuye el gasto, ¿sí o no? Sí. Estas dos cosas, tanto la disminución del gasto como el aumento de la inversión, ocasiona que haya menos dinero en circulación, ¿sí? Hay menos dinero en circulación, lo que se llama la masa monetaria, ¿sí? Disminuye la masa monetaria. Ocasionando, pues, la cascada de eventos contrarios que tenemos aquí, ¿no? Si no hay dinero para gastar, pues no hay tanto consumo, disminuye la producción, bueno, más bien, al no haber tanta masa monetaria, disminuye el consumo y eso ayuda a controlar los precios. Obviamente, pues nos trae situaciones negativas como pues, la disminución en la producción, la disminución en el empleo. Entonces, chicos, lo importante aquí es que identifiquemos los instrumentos y los mecanismos que el gobierno, y aquí nada más hablamos de dos, aquí nos centramos básicamente en dos, que sería una política fiscal y una política monetaria. Pero si se fijan, pues ahí en sus textos pues, hay muchas políticas y cada política tiene sus instrumentos y cada instrumento va a ocasionar o busca ocasionar una serie de eventos similares a los que estamos viendo aquí. La política fiscal y la monetaria es la que se estudia más en tema académico porque es en la que más nosotros vemos cómo impacta en nuestro desarrollo día a día como individuos. Pero realmente todas las políticas tienen el mismo objetivo, pero con instrumentos, con diferentes mecanismos y pues buscando diferentes eventos, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. No, profe, todo muy claro. Sí, muy bien. Estos son temas muy, bueno, o sea, les digo, en el concepto, si se fijan, es sencillo, ¿sí? O sea, ya no en la práctica, ¿sí? Ya en la práctica, obviamente, pues, todo tiene su complejidad porque hablamos de comportamiento humano, pero pues los objetivos y las formas realmente son sencillas. Y otra vez, el gobierno dentro de sus funciones, pues debe de buscar la forma de equilibrar esta parte, porque todas las decisiones que tomen, como ya vimos aquí, tienen consecuencias, ¿sí? Algunas positivas, algunas negativas. Quiere contrarrestar esas negativas, pues tiene que tomar medidas, pero pues esas medidas también influyen en otras. Entonces, imagínense la complejidad en la operación, ¿sí? Muchas veces echamos la culpa al gobierno y creemos que pudiera ser todo más fácil, pero imagínense, no lo es. Imagínense la complejidad, ¿sí? No es tan fácil de discursos populistas pues auméntenles el sueldo a todos y que todos ganen 500 pesos diarios. Pues imagínense todo lo que ocasionaría eso en la economía, ¿sí? Entonces, son cosas que llegan a estar muy interesantes porque nos abren el panorama, ¿sí? Ya no nos quedamos solamente echando la culpa al gobierno, pues el gobierno dentro de sus limitaciones, pues hace lo que puede y todo eso, ¿no? ¿Sí, chicos? Habría que decirle a los del PAN que siempre andan criticando. Sí, digo, es un tema, bueno, o sea, en todos los gobiernos es lo mismo, más bien es que nosotros, ustedes, ya como estudiosos y todo eso, pues que ya no nos Tengamos otro panorama, ¿no? Pues sí, ya no nos dejemos llevar por esas cosas Por que vemos lo en que redes dicen. sociales de gente pues que realmente no sabe, ¿no? Pues Bueno, a lo usted que mejor sí saben.
Usted que tiene más conocimiento en la economía, ¿cuál sería un buen camino para, digamos, hacer crecer a México? Ay, qué pregunta tan difícil. Pues esas las cobro, dice el profe. No, pues sí. Es que no, o sea, Influyen muchos factores, ¿no? yo te diría buscando qué, o sea, ¿cuál sería el objetivo? Acuérdate que vimos los sistemas económicos. Entonces, si hablamos de buscar el crecimiento económico, pues podemos tener y implementar acciones buscando crecimiento económico. Y lo obtenemos, pero ¿a costa de qué? ¿Sí? ¿A costa de qué? A costa de desigualdad, de aumentar la brecha económica. O sea, por eso es muy difícil la pregunta. O sea, si tú dices, ¿cómo buscamos? O sea, hay formas muy fáciles de aumentar el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Pero eso, como ya vimos, va a traer consecuencias. ¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias de solo buscar un crecimiento económico? O no, o a lo mejor, como dice el presidente, pues no importa que el producto no crezca, no importa que no crezcamos, pero que pues los pobres dejen de ser menos pobres, por ejemplo. Pero eso no les conviene a los ricos. Exacto, o sea, por eso es muy difícil la pregunta, o sea. Sí, nunca va a haber como una estabilidad, ¿no? Algo balanceado. ¿Qué se busca? O sea, ahora sí, ¿qué buscaríamos con las decisiones que tomamos en materia económica? Por eso yo les decía, chicos, ustedes, pues en un futuro, como futuros empresarios, o imagínense, o personas que realmente tengan toma de decisiones importantes dentro de una región, dentro de un país, pues sus decisiones las tomarán pues, en función de sus ideologías. ¿Qué se busca? O sea, ¿qué realmente, qué es lo que se busca? No qué es mejor o qué es peor, ¿qué se busca? ¿Cuál es la ideología que tenemos? O sea, los instrumentos ahí están, ¿sí? O sea, los instrumentos ahí están. O sea, tú quieres aumentar producción y todo eso, pues disminuye tasa de interés. Eso te va a ocasionar eso, pero también va a repercutir en otras cosas que a lo mejor no van a ser agradables. A lo mejor que le bajes la tasa de interés a gente muy rica que invierte mucho dinero, pues no le va a gustar, ¿sí? Entonces, otra vez, pues es que se busca la ideología, los instrumentos ahí están, pues úsalos ahora sí de acuerdo a la ideología y a los objetivos que se estén buscando. ¿Sí? Pero también conlleva, ¿no? A la parte negativa de lo que está uno aplicando. Sí, obviamente a algunos les beneficiará, a otros no. Todas las decisiones así serán. Sí, su parte negativa. ¿Estamos, chicos? Sí. Sale. Pues entonces yo creo que ya tienen suficiente material. De política económica es un mundo, chicos. O sea, la política económica es un mundo, es un curso completo. Si se fijan, solo vimos 2 y a muy grandes rasgos, pero la política económica es un mundo muy interesante, pero mucha información. Ahorita básicamente para su trabajo solo nos centramos en estas 2 y yo creo que ya tienen más que suficiente información para hacerlo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo. Sale. Pues si ya no tienen alguna otra duda, de todos modos, cualquier cosa, mándenme un mensajito, me mandan correo, lo vamos viendo. ¿Sí? Okay. Porfa, suban sus actividades, por favor. Hoy vence la actividad del mapa, entonces súbanlo ya, por favor. Sí, profe. Sí. Sí. Y en la medida que puedan, pues, súbanlo antes de la mera hora para evitar la saturación y todo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sale. Vale. Pues si ya no tienen alguna duda o algo,
Nos Parece veremos. que Nos conectamos. A ver, nada más rápido. ¿Se supone que la grabación la voy a tener yo o quién la va a tener? Ahorita tenga la grabación y a ver qué. Bueno, creo que se empieza a convertir, o una vez que cierro la sesión, se empieza como a convertir, ¿verdad? ¿Ahí me escucha, profe? ¿Cómo? Digo, termine de grabar el video para ver si lo guarda en su máquina. Ah, ok. Sí, pero creo que empieza a guardarlo, creo que lo empieza a convertir a un formato una vez que cierro la sesión. Ok, no he checado eso, pero bueno, si puede detener ahorita el video, pues está bien. Si no, pues ahorita. Bueno, a ver, sí, es que mira, en las otras sesiones que he visto, puedo detener el video ahorita, pero creo que empieza ya a guardarse y a convertirlo en el formato hasta que cierro la sesión. Entonces, bueno, no importa, si en dado caso que yo no lo tenga o que algo, ya les aviso, y si lo guarda en alguna otra computadora, ya se los estaré pidiendo, ¿no? Porfa. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Vale. De todos modos, les voy a subir las indicaciones, bueno, los elementos de la actividad, ahí en la misma actividad y la liga del video ahí mismo para que se tenga como el soporte y ya ustedes lo puedan ver otra vez cuando quieran, ¿no? Ok. Sí, profe. Oye, hay nada más una duda, para ahorita que tenemos aquí a mis compañeros, para ver si vamos a cambiar la hora. No te escuchas nada, Michael. Nada. Hacia otro día o no. Ay, sí. ¿Soy yo o no? No, es el... No se escucha. Mejor manda mensaje. Michael, no Sí, sé. no manda mensaje en el chat, Mike. Ya está mandando. Está preguntando que si vamos a cambiar la hora y el día de clase. Va a ser difícil porque ya creo que tenemos Sí. clases con otros profesores, entonces Yo creo que por el momento está bien a la hora normal. Estamos ahorita. Igual. Ok. Yo igual, porque todos los días además trabajo. Sí, o sea, ustedes miren, yo ahora sí que como ya no salgo, yo podría cualquier día de la semana, por la noche, si quieren. Pero ustedes, si quieren, ponerse de acuerdo, por mí no hay problema. Yo podría cualquier día. ¿Sí? Pues sí, lo Ok. platicamos, ¿no? Platíquenlo Lo ustedes. revisamos. Chat, vean opciones. A lo mejor digo para que ya no se conecten el sábado, pero por mí no hay problema. Yo puedo cualquier día en la tarde noche, ustedes me dicen, y si no, pues el sábado a las 11 nos conectamos. ¿Sí? De acuerdo, de Ok, acuerdo. profe. Perfecto, chicos. Pues entonces, terminamos por hoy y cualquier cosa, por favor, dudas, me dicen. Sí, muchas ¿Sí? gracias. Ok. Vale. Gracias, profe. Gracias, Cuídense. profesor. Buen fin. Gracias, igual. Bye. 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 Bye, cuídense. Adiós. Esto vamos a seguir en línea, ¿no? ¿O ya nos vamos también? No, ya, si quieren, ya. Yo estoy esperando que se desconecten porque les digo que quiero ver cuál es cómo se va. Sí, por eso si tienen duda o algo aquí yo sigo, pero si no, ya ya se pueden desconectar. Vale, pues nos estamos viendo, profe, cuídese. Ustedes también, cuídense. Bye. Salga si no se requiere. ¿Cómo? No salga si no lo requiere. No,
No, por eso les digo, yo aquí estoy metido. Sale, profe. Ahí estamos, cuídese. Bye. Cuídense, bye.